Dicen que a veces escoger una iglesia a la cual asistir, en la cual congregarse, es como descubrir una aguja en un pajar. O sea, encontrar la iglesia adecuada es como encontrar una aguja en un pajar. Yo diría que esto es cierto. De hecho, es muy lamentable cómo hoy en día el cristianismo se ha homogeneizado. Cómo se han adoptado costumbres, tradiciones y doctrinas que no tienen ningún sustento bíblico, trayendo muchas veces inclusive el mundo a la misma iglesia. Salimos del mundo, pero parece ser que lo llevamos con nosotros a la iglesia. Hemos introducido música secular, sin contenido, ritmos cadenciosos. Y lo peor de todo, la aceptación de doctrinas, si me permite, doctrinas satánicas, porque no se les puede llamar de otra forma, de otra manera, no se les puede dar otro nombre. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, que tanto daño ha hecho al Evangelio y al cristianismo en general, pervirtiendo inclusive las buenas costumbres de los creyentes que las practican. Yo he sabido de personas creyentes que tienen casas o apartamentos de alquiler, van a una iglesia donde les han hablado y enseñado de la doctrina o del Evangelio de la prosperidad, han llegado a creer en eso, y cuando llega una familia a alquilar una casa o alquilar uno de sus apartamentos, son tremendamente usureros. Y a eso me refiero, una doctrina que ha pervertido inclusive las buenas costumbres, o la confesión positiva, que tanto mal también le ha hecho a cristianos sinceros que ahora piensan que sí, con solo tronar los dedos, Dios les va a dar lo que ellos requieren y lo que ellos necesitan en tiempo récord, así nada más. O la famosa doctrina de la libertad, tan de boga hoy en día, la cual según algunos ha venido a romper todas las ligaduras con el legalismo, porque ahora si una persona se basa o sustenta en lo que la palabra de Dios dice, entonces es legalista. Entre muchas otras herejías. Ay, hermano, sí, es que no se les puede llamar de otra manera. O doctrinas satánicas o son herejías, pero eso es lo que son y no se les puede llamar de otra manera. O el cristianismo está tan diluido, por no decir adulterado, que personas que fueron instruidas, que fueron enseñadas en el verdadero evangelio, en la sana doctrina, no pueden pasar frente a un templo, no pueden pasar frente a un templo cristiano, porque entran a este lugar y se identifican con todo lo que dicen ahí y comienzan a invitar a otros y los hacen incurrir también en el error. Pareciera que a la hora de escoger una iglesia donde asistir, ya nadie se hace las preguntas de rigor. ¿Qué creerán aquí sobre Dios? ¿Qué pensarán sobre la salvación? Sobre la salvación, ¿es por fe, es por gracia, es por obras, por el bautismo o algún otro rito? Ya no nos cuestionamos. Simplemente pasamos frente a la iglesia y porque dice iglesia cristiana, entramos, nos identificamos con todo lo que ellos dicen e invitamos a otros y los hacemos incurrir en el error sin cuestionarnos en lo más mínimo. Simplemente nos congregamos ahí. Por diferentes razones. Entre ellas, yo estoy convencido, entre ellas por conveniencia. Nos conviene. Yo creo que cuando hay un verdadero creyente que ha sido enseñado, instruido y ama la verdad de la palabra de Dios, no importa la distancia,
pero buscamos una iglesia que está, ojalá, a la par, en el patio de nuestra casa. Eso es por conveniencia. Yo les he contado, si ha escuchado nuestros videos en otras ocasiones, en San Juan de Sierpe, en la península de Osa, un 24 de diciembre nos invitó el pastor y fuimos. Y de repente, el culto empezaba a las 7 y como a las 6 de la tarde recordamos que llegó una señora montada en un caballo, por cierto era un caballo muy alto. Y llegó como a las 6 de la tarde. Venía como un bebé en brazos y en ancas del caballo venían 2 niños más. Entonces ya los niños se bajaron, otra persona le ayudó a bajar a ella con el bebé. Y me dice el pastor, ¿ve esa señora? Me dice, más o menos, ¿a cuánto cree usted que viene ella? Yo no tengo ni idea. Me dice, ese bebé tiene 2 meses, ella tiene 2 meses de neonada. Para estar aquí a las 6 de la tarde y hacerlo de su casa a la 1 de la tarde. 5 horas de viaje en la montaña. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser ahora cuando el culto termine a la medianoche? Ah, fíjese, para que vea. Algunos habían traído colchonetas y habían puesto colchonetas. El clima estaba bastante sabroso. No hacía frío ni viento. Cuando el culto terminó a la medianoche, la primera persona en irse fue ella. Se montó sobre su caballo, los 2 niños en las ancas, le dieron el niño en brazos y se fue para su casa. Yo le pregunto, si salió a la medianoche, ¿a qué hora llegó a su casa? Ya no con la luz del sol, iba de noche, prácticamente de madrugada, 1, 2, 3, 4, 5, como a las 5 o 6 de la mañana llegaría a su casa, quizás. Es lo que estamos tratando de decir. Hoy las personas ven un templo, dice iglesia cristiana, entran ahí, se identifican con todo lo que dicen, no se cuestionan nunca nada, comienzan a invitar a otras personas, las hacen incurrir en el error. ¿Y por qué hacen eso? Por conveniencia. Porque tal vez la iglesia está muy cerca de ellos o de su comunidad, por conveniencia, entre otras cosas. No porque sea una iglesia que está cimentada en las enseñanzas del Señor Jesucristo y los apóstoles, simplemente porque nos conviene. Algunos dicen, bueno hermano, pero no hay que ser tan legalista, mire que yo creo que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿No dicen que el Señor Jesucristo murió por la verdad? Y el Señor Jesucristo murió por la verdad y nosotros vendemos la verdad por la cual Cristo murió. Porque no nos interesa realmente si en esta iglesia están cimentados o no en la verdad de la palabra de Dios, en las enseñanzas del Señor Jesucristo y en las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros hemos vendido la verdad de Dios por la mentira, aceptando falsas enseñanzas y dejando de lado la palabra de Dios por conveniencia. Este no es un mal nuevo, pero está haciendo estragos en el cristianismo y nosotros lo estamos permitiendo. No en vano el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Galacia era una región en Asia Menor, compuesta quizás por diferentes lugares, y quizás había iglesias en estos diferentes lugares. Bueno, a estos se les llamaba los Gálatas. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible? Estoy maravillado. ¿Por qué se han alejado de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente? Los Gálatas habían sido enseñados a andar en el verdadero evangelio. Sin embargo, ahora habían decidido creer en la labia de carismáticos líderes que habían llegado a su comunidad y se habían infiltrado en la iglesia con un evangelio diferente. Estos falsos maestros afirmaban que la salvación era por medio de las obras de la ley. Había que guardar los mandamientos y la ley de Moisés.
Y muchos de los Gálatas les creyeron. Por lo que el apóstol Pablo les dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. ¿Quién nos fascinó? Ningún falso maestro es malo enseñando o predicando. Aquí en nuestro país, con todo respeto, hubo candidatos a la presidencia de la República que llegaron a la silla presidencial porque tenían una labia y porque sabían ganarse la atención de las personas y mover a las masas, no porque fuesen buenos políticos, no porque fuesen buenos líderes, no porque les fuesen a hacer bien a este país. Le hicieron mucho daño a este país. Y puedo recordar 2 o 3, quizás 4 o hasta 5 nombres que tenían un programa en la televisión y eran muy carismáticos, y por carismáticos la gente votó por ellos, aunque iban a hacerle daño al pueblo. Pues Pablo les dice, ¿quién os fascinó? Mire, ningún mal maestro, ningún falso maestro va a decir, mire, yo soy una oveja vestida de lobo. Ninguno le va a decir lo que yo enseño está mal. Son buenos pedagogos, son buenos homeletas, son buenos expositores. Les dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El colmo fue que en la iglesia de los Gálatas, o en las iglesias de los Gálatas, son algunas de las iglesias de los Gálatas, el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención públicamente al apóstol Pedro por su hipocresía. Porque cuando él visitaba a los Gálatas, que eran gentiles, o sea, no eran judíos que se habían convertido al evangelio, ¿verdad? Eso es un gentil, uno que no es judío. Y dice que cada vez que ellos se reunían a comer, el primero en estar ahí, en comer y participar de las tradiciones y costumbres de los Gálatas, era el apóstol Pedro. Chicharrón va, chicharrón viene, no sé, los judíos no comen supuestamente cerdo, por poner un ejemplo. Pero cuando venía gente de Jerusalén a supervisar quizás la obra en Galacia, entonces Pedro se apartaba de ellos y se comportaba como un judío. Y entonces, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, no lo vamos a leer todo, pero dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O chicha o limonada. Y a veces nosotros somos así. ¿Cómo es que dice el dicho? Luz en la calle y oscuridad en la casa. Aunque a veces somos oscuridad en todas partes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El problema es que hoy es que hoy en día esto también se está haciendo. Se está haciendo. La pregunta es ¿por qué? Si solo hay un evangelio. ¿Por qué si solo hay un evangelio las personas, los creyentes, siguen otro diferente? Insisto, por conveniencia, porque nos conviene. Hay dos posibles razones también. Probablemente porque ignoramos las Escrituras. Como ignoramos las Escrituras, nos pueden meter 10 con hueco o gato por liebre. Porque ignoramos las Sagradas Escrituras. O somos un montón de necios insensatos, como los Gálatas. Sí habían sido enseñados, sí habían sido formados, sí conocían la palabra de Dios. Pero tanto ellos como muchos de nosotros hemos decidido escoger aquello en que queremos creer. Si hermano, usted cree y piensa de esa manera, yo pienso de otra.
¡Wow! ¿No es que la palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica? ¿Nuestra única regla de fe y práctica? Entonces, si ella lo dice, pues deberíamos hacerlo. Si ella no lo dice, pues deberíamos pensarlo. Gálatas capítulo 3, versículo 1, por lo menos la parte A. El apóstol Pablo les dice: ¡Oh Gálatas insensatos! Y en el versículo 3 del mismo capítulo 3 les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué por la carne? Ve, porque si usted sigue sus gustos y sus preferencias a la hora de escoger en qué creer, pues eso es carnalidad. Si usted deja de lado la palabra de Dios, le guste o no, eso es carnalidad, no espiritualidad. Una persona espiritual se va a preguntar: bueno, esto nos están enseñando, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces es carnalidad cuando escogemos aquello que deseamos creer por conveniencia. Necios insensatos, que al igual que los Gálatas hemos decidido escoger y creer en una mentira por conveniencia, porque nos gusta o nos identificamos con aquella creencia por encima de la verdad de la palabra de Dios. Sí, eso es carnalidad. Cuidado, si esto es lo que estamos haciendo, el apóstol Pablo da una dura reprensión a todas las personas que así hacen y pervierten el Evangelio. ¡Ay, hermano! Sí, estamos pervirtiendo el Evangelio. No es que nosotros decimos que el que calla otorga. Usted llega a una iglesia, no pregunta ni en qué creen, nunca se cuestionan, acepta todo lo que ahí dicen. Y hace incurrir a otros en el error, porque los invita a esa iglesia. ¿Qué cree usted que está haciendo? Cuando hace las cosas por conveniencia, cuando hacemos las cosas por conveniencia, estamos pervirtiendo el Evangelio. Le estamos mandando un mensaje a las personas. Bueno, yo voy a esa iglesia porque me gusta. Porque me identifico con lo que ellos piensan, creen y piensan. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 10. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo conocí una persona que entró a estudiar las Sagradas Escrituras, le entregaban un título en teología, por cierto. Entonces me comenzó a llamar para hacerme preguntas sobre las tareas que le dejaban, y todo estaba cimentado en libros. Yo iba a comprar no sé cuántos libros. Pero en algún momento comenzó a preguntarme: es que doctrinalmente yo creo que esto está mal. Y digo: yo poco le puedo decir porque no me identifico con la iglesia a la que usted está asistiendo. Pero es que yo tengo 25 años de estar ahí. Entonces ella fue a hablar con la secretaria de esta institución, de este seminario o instituto, y le dijo que los libros estaban diseñados para que cada quien creyera lo que quisiera creer. Y que ellos hacían una exposición en los libros de lo que los diferentes grupos de pensamiento creían, y que ella tenía que escoger. Cuando la palabra escoger aparece, es herejía. Esto es increíble, le entregaron un título en teología. Necios insensatos, cuidado. Dice en el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No lo digo yo, lo digo el apóstol Pablo, yo solo se lo comunico. ¿Por qué seguimos otro evangelio? Hay una condenación, hay un juicio para las personas que así hacen, que escogen aquello en lo que quieren creer
por conveniencia y siguen a un hombre porque es muy carismático, o no hayan cómo llevarle la contraria o decirle porque no saben, y si se saben, mejor se quedan callados. El apóstol Pablo dice, pues busco mi gloria y el favor de los hombres o el de Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no estoy por ningún hombre, ni por congraciarme con nadie. Yo creo que fue lo que le pasó a esta persona. 25 años en una iglesia y ahora no sabía qué decir, ¿verdad? Todas las amistades que tenía ahí, los vínculos que tenía con todas las demás personas, y todavía sigue ahí, yo creo. El apóstol Pablo prácticamente está condenando a los gálatas al decirles, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 4. ¿Los estaba mandando al infierno? No, de ninguna manera. La salvación es por fe y por gracia y es eterna, no se pierde. Pero de alguna manera estaba profiriendo un juicio. Y les está diciendo que ustedes ya cortaron con Dios. En un sentido. Ustedes como hijos le dieron la espalda al Padre. ¿Verdad? De la gracia habéis caído. No espere que si ustedes se salieron de debajo de las alas de la gallina, el gavilán no se los lleve. No tiene nada que ver con la salvación. Pero está diciendo el juicio de Dios podría venir en cualquier momento. Por pervertir el evangelio por conveniencia. Dice el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 11 también. Me temo, dice, de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Había tristeza en el corazón del apóstol. Él había invertido su vida, había invertido su tiempo, se había sacrificado por muchos de los gálatas. Y ahora habían dejado aquello que les habían enseñado para seguir un evangelio perverso. Se les había hablado de la salvación por fe, de la salvación por gracia, suficiente en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora habían pervertido el evangelio al creer que la salvación era por las obras de la ley. Y es que no todo lo que brilla es oro cuando lo vamos a aprender. Por eso al buscar una iglesia debemos quizás tomar en cuenta algunas consideraciones. Al buscar una iglesia donde congregarnos, deberíamos tomar en cuenta algunas consideraciones. Número 1. Esta iglesia está bien cimentada en los principios y enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles, o solo citan la Biblia. Mire, con todo respeto, son muchos los grupos que citan la Biblia. Los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, hasta los brujos y espiritistas usan la palabra de Dios y se arrolla este salmo, es el Salmo 91, arróllelo y quémelo y póngalo en tal cual lado. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Y cuando la primera consideración que tenemos que tener es determinar si la iglesia a la que vamos a asistir está cimentada en los principios y enseñanzas del Señor Jesucristo y los apóstoles, o solo citan la Biblia. La iglesia y su liderazgo entiende bien la gran comisión. Ay, sí, ahí siempre están hablando de eso. No, yo no le pregunté si están hablando, yo le pregunté si entienden la gran comisión. Porque la palabra de Dios dice en Marcos 16:15, por tanto, id y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Entonces, en esta iglesia se preocupan por la ganancia de almas, por predicar el evangelio a los demás. En mi ministerio, a través de muchos años, recuerdo al puro principio, una hermana, ella era muy servicial, y en este momento se me escapa su nombre, estamos hablando de más de 30 o 35 años. Y asistió a una iglesia bautista aquí en Alajuela, en Costa Rica. Y
y su esposo también. Y ella estaba muy dolida con el pastor, porque ella decía que llegó y le presentó su esposo al pastor. Y después de venir varias veces a la iglesia, el pastor nunca se preocupó por hablarle de Cristo, pero sí por hablar de política y de fútbol. Y nunca le habló de Cristo a su esposo. Ni nunca vino a su casa y a su hogar para concientizarlo de la necesidad que tenía de aceptar a Cristo. Yo creo que este hombre se murió y se murió sin Cristo. He encontrado a lo largo del ministerio siempre personas, y llegamos, andamos evangelizando casa por casa, y las personas le hacemos la invitación y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y después nos revelan que asistieron por años a una iglesia tal, y nunca en la iglesia les hablaron de la necesidad de arrepentirse de sus pecados e invitar a Cristo. Nunca los visitaron para concientizarlos de su necesidad de aceptar a Cristo. Entonces pregunta, esta iglesia donde usted pretende asistir, la gente, el liderazgo, entiende la gran comisión, la necesidad de ir y predicar el evangelio. Hablan en la iglesia de la necesidad de aceptar a Cristo, motivan a los hermanos de la iglesia a hablar de Cristo a otros, los organizan para salir de cuando en cuando a predicar el evangelio. ¿Sí o no? Se preocupan por la salvación de las almas, se preocupan por discipular y formar a los nuevos creyentes, porque la palabra de Dios dice, por tanto, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo, hasta el fin del mundo. Eso más o menos dice Mateo 28, 19 al 20. Muy bien, esas personas que aceptaron a Cristo en esa iglesia son como abortivos. Los abandonaron o se han preocupado por ellos, por darles seguimiento e instruirlos en la palabra de Dios para que puedan crecer y desarrollarse, o los abandonaron. ¿Entienden la gran comisión en esta iglesia? Se preocupan por la salvación de las almas, se preocupan por el discipular y formar a los nuevos creyentes. En esta iglesia motivan a las personas a leer y a estudiar las Sagradas Escrituras, o por el contrario, los mantienen en ignorancia. Hermanos, si usted va a venir a la iglesia, traiga su Biblia. Escriba las cosas en un cuaderno, para que confirme en su casa y estudie los versículos y confirme que estamos diciendo la verdad. O es un show mediático. Yo escuché a un hermano, tremendo hermano, dice que yo creo que fue a Sudáfrica, y había un seminario, y lo invitaron a predicar, y era un púlpito tipo europeo, así, en alto, y cuando comenzaron a llegar la gente, aparentemente era un seminario donde asistía gente solo de plata, de dinero, con sus vestidos, sus togas, sus sombreros, y sus plumas, y sus cosas y todo. Y cuando ya pasó al frente, para dar la enseñanza, él dijo, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo tal, en el libro tal, en el versículo tal. E hizo un silencio. Y de repente él escuchó esto. Alguien buscando el capítulo y el versículo que él había citado. Pero lo que él escuchó fue el sonido de dos Biblias. La Biblia del pastor que le había invitado y la Biblia de la esposa del pastor que lo había invitado. Ese lugar estaba lleno de personas, pero solo el pastor y su esposa llevaban Biblia. Motivan en esta iglesia a las personas a leer o a estudiar la Biblia, o los mantienen en ignorancia. La palabra dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En esta iglesia cuentan con un programa de formación para líderes. O para ser líderes solo tiene que tener voluntad y levantar la mano.
Y es una iglesia donde los maestros o los líderes enseñan lo que se les ocurre. O cuentan con un programa para formación de los líderes, para capacitar a los líderes de la iglesia. Yo le voy a decir una cosa, una pregunta. Si usted tuviese cáncer, ¿usted visitaría a un médico o un doctor que ni título tiene? Que no tiene conocimiento, que no tiene capacidad. A un estudiante universitario de medicina. La respuesta es no. Pero ponemos a nuestros hijos y nuestros nietos en las manos de personas que no saben ni siquiera lo que significa la palabra Biblia. Y esa es la iglesia donde usted pretende llevar a sus hijos y a sus nietos. Debemos cuestionarnos. En esta iglesia cuentan con un programa de formación para líderes. Porque dice el apóstol Pablo, aquí no se trata de profesionalizar nada. Pero la palabra de Dios sí dice claramente en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, y como si fuera poco, lo vimos en Mateo 28 y 19 al 20, como parte de la gran comisión. Pero en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sepan enseñar, que han sido enseñados, instruidos, formados. Pablo dice en 1 Timoteo 3:6 que no sean neófitos, ignorantes o novatos. En esta iglesia cuenta un programa de formación de líderes. O solo hay que ser un poquito inteligente, un poquito carismático y estar dispuesto a enseñar. ¿Qué creen en esta iglesia sobre la salvación? ¿Creen que la salvación es por fe, por gracia o por obras? Porque la palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si predican una salvación por obras, ¿qué está haciendo usted ahí? Porque si usted se queda ahí, está pervirtiendo el evangelio. Perdóneme. Pero es que eso es lo que está pasando. Hoy como pastor, o me siento a llorar porque da tristeza, o le digo esta verdad. Si nos quedamos ahí, estamos pervirtiendo el evangelio. Debo preguntarme, ¿qué creen sobre la doctrina de la prosperidad? ¿Qué creerán sobre la doctrina de la confesión positiva? ¿Qué creen sobre la doctrina de la santificación? Porque la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra santificación nos habla de separación. Y el creyente tiene que vivir una vida separada de lo que a Dios no le agrada, del mundo, del pecado, de la tentación. Yo sé de iglesias que han cerrado su culto de escuela dominical para que el pastor y los miembros de la iglesia puedan ir al estadio a ver un partido. ¿Es deporte? Claro que sí, pero en el tiempo de la iglesia. En el tiempo de estar en la iglesia. Y está diciendo, está mandando un mensaje, está diciendo que yo puedo darme esa libertad, que la iglesia no es tan importante. Sé de creyentes que asisten a un cine. Yo no sé qué es lo que van a hacer en un cine. Como no sé qué van a hacer en un estadio, qué van a hacer en un cine, a un salón de baile. Sé de ministros que fuman o beben licor o consumen drogas. Y para ellos está bien, es normal. Le hablé de una doctrina, la libertad en Cristo. Yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Para hacer lo correcto, no lo malo. ¿Verdad? Hay iglesias que tienen zonas de fumado y un pequeño bar para poder ingerir licor. Le falta nada más tener un prostíbulo o un motel en su iglesia también. ¿Por qué? Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa también. ¿Qué creen sobre la doctrina de la santificación? ¿O creen en la doctrina, falsa doctrina de la libertad en Cristo? ¿Qué creen sobre la doctrina de la mayordomía? ¿Qué creen sobre la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes? Todos somos mayordomos, todos somos siervos de Dios y todos debemos servirle. O lo que nos presentan es un show mediático. Entre otras cosas. Yo lo que creo, mire mi hermano, mi hermana, usted que me escucha, no podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda.
Y todo por conveniencia. Porque mueve nuestras emociones y coincide con nuestras preferencias. Ay, llegó una iglesia, ¿ves? Que eso es, donde le permitan a uno esto, donde le permitan a uno el otro, ¿ves? Y ves que esta es la iglesia que yo quería. Cuidado con el camino que estamos transitando, podría traernos no cosas muy buenas. Nuestra desviación de la verdad de Dios es una de ellas. Vuelvo a repetir, cuidado con el camino que estamos transitando, podría traernos cosas no muy buenas. Por ejemplo, nuestra desviación de la verdad de Dios. Y con nosotros, todos los que nos sigan. La pregunta es: ¿quién viene tras suyo? Su esposa. A veces es al revés. ¿Quién viene detrás? Su esposo, sus hijos, sus nietos, sus seres queridos. No todo lo que brilla es oro. Por favor, cuestionémonos a la luz de la palabra de Dios. Si no la conocemos, busquemos a alguien que conozca la verdad de la palabra de Dios y nos enseñe. Y si hemos sido enseñados o instruidos, bueno, retengamos aquello que nos fue enseñado. Porque por la verdad murió Cristo. Entonces no podemos pervertir la verdad del Evangelio por la cual murió Cristo. Porque yo no sé si usted sabe, Cristo dejó su zona de confort para venir a este mundo a predicar el Evangelio, pero murió y resucitó para darle vida al Evangelio. Entonces no es posible que si el Señor Jesucristo murió y resucitó, y la predicación del Evangelio ha costado el derramamiento de la sangre, no solo de los apóstoles, sino de los santos mártires y muchas personas en el mundo entero. Hoy nosotros simplemente tomemos la determinación de pervertir la verdad de Dios y asistir a una iglesia donde lo que nos están enseñando es la mentira.